Desde que Jesús indicó que regresaría, que volvería por segunda vez, esto despertó una esperanza y un anhelo en la mente y en el corazón de sus discípulos. Sin embargo, pareciera que ellos cayeron presas de sus propios anhelos o presuposiciones, las ideas que ellos tenían al respecto. Esto fue cierto con los discípulos en el primer siglo, como también ha sido una lucha para los discípulos a lo largo de las edades. Que venga pronto, y sin embargo ha pasado tanto tiempo, pensamos. Esta inquietud fue tal vez motivo de desánimo para algunos y también de ciertas interpretaciones proféticas difíciles de anclar en la Biblia para otros. Así que hoy nosotros vamos a poder estudiar junto a ustedes qué es lo que la Biblia dice al respecto y cómo esta gran esperanza fue redescubierta y fue trabajada a la luz de ciertas profecías de la Biblia. Quédese junto a nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. En ese día se dirá: Este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías, capítulo 25, versículo 9. Queridos amigos, qué gusto estar junto a ustedes una vez más, una nueva semana, un nuevo estudio, un nuevo enfoque también sobre este aspecto del gran conflicto que estamos desarrollando junto a ustedes y nuestro invitado, el pastor Sergio Celis. Pastor, como siempre, un gusto poder tener este diálogo junto a nuestros amigos. Espero que se encuentre bien en esta nueva oportunidad. Sí, muchas gracias. Felices de estar acá con nuevo tiempo y seguir este hermoso estudio a lo largo de las páginas de la Biblia, de la historia, lo que significa este conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Muchas cosas interesantes que encontrar y comentar. Así es. Y bueno, ya estando pasadito casi ya la mitad de nuestra serie, evidentemente se asoma un tema muy importante, muy relevante, como es la segunda venida. Así que, queridos amigos, únase a nosotros en esta oración. Vamos a pedir que el Señor también esté junto a nosotros al dialogar sobre este tópico tan relevante, tan significativo para cristianos tanto de edades pasadas, pero sobre todo también para nosotros en nuestra propia realidad. Oremos. Señor, queremos agradecerte por tu bondad, por tu compañía y fidelidad en el transcurso del tiempo. Gracias porque ahora en esta ocasión también podemos volver a abrir tu palabra y podamos también ser enseñados por ti. Danos claridad y que en estos diálogos podamos tener claras vislumbres de tus propósitos para nuestra vida, de cómo también nos alcanzas en los desafíos que podemos estar enfrentando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que tengo un pasaje aquí que es uno de los más representativos seguramente. Jesucristo señaló allí en Juan capítulo 14 que Él volverá otra vez. Versículos 1 al 3 nos entregan el contexto completo, pero Jesús ahí lo señala muy muy bien. Si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Versículo 3. Eso debe haber impactado profundamente a los discípulos. De hecho, se genera todo un diálogo ahí. Pero ¿de qué manera la segunda venida ha dado esperanza, certeza, tal vez algún rumbo a los cristianos a lo largo de todas las edades? Sin duda que siempre para los cristianos la creencia en la segunda venida, el retorno de Cristo Jesús a esta tierra ha sido un tema de sumo gozo, de suma expectativa. Recuerden que en el contexto judío ellos esperaban la venida del Mesías, pero ellos esperaban que el Mesías viniera de manera física, real, correcto, pero como un conquistador, como un general libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesucristo plantea su ministerio, plantea su obra, su misión a esta tierra en dos venidas, ¿no? Eso es algo que ellos
no habían considerado. Y la primera venida fue, ¿no es cierto?, para derrotar de alguna manera no al Roma, no al imperio romano, pero al imperio de la muerte, el imperio del pecado, ¿no? Su cruz, la muerte en la cruz de Cristo resulta en esa victoria, y su resurrección también. Y luego nos encontramos con que Jesús dice que esto todavía no ha terminado y que todavía vamos a estar en este mundo sufriendo ciertas dificultades, ciertas angustias. Él dice, mientras estemos en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Él coloca una esperanza en el futuro. Y dice, mire, todo esto va a continuar por un tiempo más, pero yo vendré. Vendré y ya no hay que temer. No se turbe vuestro corazón, no estén afligidos, porque yo me voy, pero volveré. Y esa es la promesa del cristiano. A veces nosotros, cuando pensamos en el fin del mundo, generalmente se nos vienen a la mente imágenes un tanto apocalípticas, también usamos ese término, hecatombes y situaciones difíciles que vemos a diario en las noticias. Seguramente todos estamos familiarizados con las situaciones que este mundo vive semana a semana, día a día, y decimos, los cristianos decimos, estamos cerca del fin, pensamos. Sin embargo, la segunda venida de Cristo, si bien es cierto, está localizada en un momento de crisis, es una buena noticia, ¿no? Es algo que trae esperanza, que trae gozo frente a las dificultades, frente a la persecución en el caso de muchos cristianos, frente a la enfermedad, a la muerte. Jesús dice que la segunda venida marca el final del dominio del pecado y sus consecuencias, la enfermedad, el dolor, la muerte, y es el inicio de una vida eterna, en cuanto a que ya no hay más muerte, no hay dolor, no hay llanto. Volvemos a estar con Jesús. Él ahora es el que ha logrado vencer a las huestes del mal, y gracias a su sacrificio, gracias a su intercesión, nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de que ahora viviremos para siempre con Él. Y eso es un pensamiento hermoso, ¿no? No debiera eso tampoco ser una idea como algunos dicen que el cristianismo a veces nos saca un poco de nuestra realidad y no andamos con los pies no en la tierra, sino que en otra dimensión, sino que más bien nos ayuda a enfrentar los acontecimientos de nuestra vida, nuestras circunstancias, con otra actitud, con otros bríos. Sabemos que en este mundo tendremos dificultades, pero que este mundo no es el fin de todo finalmente. Hay una esperanza, hay algo más. Y como tú mencionabas, algunos equivocadamente quieren tal vez imponer esta idea que la segunda venida es como el consuelo que tiene aquel que está impotente frente al mundo, que no tiene otras herramientas o recursos y que de alguna manera se conforma y dice, bueno, si espero lo suficiente, tarde o temprano Jesús va a intervenir. Pero como tú bien dices, tener claro en el horizonte que el desenlace será así, que Jesucristo vendrá por su pueblo, al contrario, yo creo que nos da otra motivación para superar los obstáculos, como tú decías, otra motivación mucho más duradera cuando en esos altos y bajos de pronto sí experimentamos emociones un tanto negativas o enfrentamos cierta incertidumbre. Tener un horizonte claro, no andar a tientas en la oscuridad tratando de adivinar hacia dónde va el mundo, hacia dónde va mi vida. Yo creo que un poco por ahí van las palabras de Jesús cuando les dicen no se turbe el corazón de ustedes. Él luego les dará muchos otros detalles de aspectos y eventos que sucederían en su propio entorno y que se pueden proyectar también para las edades que nosotros estamos viviendo, sin duda. Pero la segunda venida no estaba puesta ahí como una excusa para no vivir, como tú decías, con los pies bien puestos en la tierra, pero con la mirada clara en ese horizonte, en ese desenlace. No tengo que abstraerme del momento que estoy viviendo. Tengo, obviamente, responsabilidades con mi familia, con mi trabajo. Tengo que seguir esforzándome por seguir adelante en esta vida que tenemos, pero el cristiano lo hace con otra mirada, ¿no? No sabe que el dinero no lo es todo, que esta vida no lo es todo finalmente y que nosotros tenemos que aspirar cielos nuevos, tierras nuevas y que estamos acá de paso.
esperando lo que el Señor nos ha prometido y que Él nos va a venir a buscar. Así es. Tenemos otro texto aquí que creo también varios, si es que ya tienen una formación cristiana, aunque en general les pueda sonar familiar este texto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Nosotros tenemos allí esto que Pablo trata de pintarlo de la forma más vívida posible. Sin duda hay mucho que las palabras no pueden expresar. Versículo 15 ahí del capítulo 4, por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. O sea, Pablo recibe esta enseñanza, la enseña él también, la cree firmemente y anima a los cristianos a que se animen, se conforten también con esta promesa. ¿Por qué será que algunos cristianos han tal vez tergiversado la comprensión de esto? O algunos ya derechamente no lo creen y el cristianismo se ha transformado en una forma de tal vez vivir una buena vida, tener valores y principios para dejar a los hijos, pero tal vez ya no está tan claro eso de que hay un encuentro marcado. Yo creo que hay varios factores que han hecho que el tema de la segunda venida de Cristo no sea tan popular, por así decirlo, en algunos sectores del cristianismo. Una de ellas quizás es el tiempo que ha pasado, ¿no? Jesús prometió que volvería pronto. ¿Y cuánto tiempo es pronto, ¿no? Y eso quizás a veces a nosotros nos puede causar un poco de preocupación para pensar, ¿no? Ya han pasado casi 2000 años de que Jesús ascendió e hizo la promesa, pero creo que la promesa está vigente, ¿no? Porque Él también explicó ciertas cosas que debían suceder en su tiempo. De hecho, hay algunos, los mismos discípulos aparentemente, al escuchar esta promesa, pensemos en los mismos tesalonicenses, ¿no? Escucharon esto, Pablo les dice que no tienen que estar lamentándose por los que murieron, porque ellos van a resucitar, lo que nos remonta a la temporada que me invitaron la vez anterior, hace más de un año ya, sí, creo, y donde veíamos que la esperanza en la Biblia para el cristiano no es la muerte, es la resurrección, ¿no? No es que hay una vida entre la muerte y la resurrección, sino que estamos esperando hasta la resurrección. Entonces, cuando Pablo menciona esto a los tesalonicenses, ellos se animan, por supuesto, ¿no? Y es en la segunda carta a los tesalonicenses donde él les recuerda y dice, ya, pero esperen. Pon el freno de mano un poco, dice. Claro. Sí, esto va a suceder, pero todavía tienen que suceder ciertas cosas. Entonces, aunque Jesús dice, esto va a suceder pronto, él también dice, la profecía bíblica nos recuerda que hay ciertas cosas que deben cumplir. Así como los judíos malinterpretaron la venida del Mesías en cuanto a su naturaleza, en cuanto al propósito de la venida del Mesías, algunos cristianos también pensaron que esa venida debía ocurrir en sus tiempos, en sus días, ¿no? Todo indica que los discípulos incluso en algún momento llegaron a creer que eso tenía que suceder tan solo unos años después de la ascensión de Cristo. Pero aquí estamos, 2000 años después, y la profecía nos recuerda que tenemos que tener paciencia, ¿no? Tenemos que recordar que Cristo está a las puertas, pero todavía tienen que cumplirse ciertas cosas que la profecía nos presenta. Y eso es algo bueno para tener en cuenta. A veces nosotros cuando decimos, pero es que nadie sabe el día ni la hora, y eso es correcto, y que Cristo puede venir como ladrón en la noche, entonces puede venir en cualquier momento. Lo cual es cierto bajo cierta perspectiva, pero también tenemos que recordar que Dios va a cumplir también su promesa de que su venida ocurre en ciertos contextos, ¿no? Y después de ciertos eventos. Y por eso Pablo dice que los cristianos, escribiéndole también a los de Tesalónica, no están en tinieblas al respecto. Exacto. O sea, tienen suficiente luz, no en términos de una fecha, pero sí de, como tú señalas,
ciertas condiciones que caracterizan el tiempo justo antes o ciertos eventos que sabemos que mientras no ocurran, como él también tuvo que aclararles en su segunda carta a los de Tesalónica, todavía sabemos que esta espera, aunque prontamente se cumplirá, todavía está vigente. Hay ciertos eventos. Ahora, claro, tú lo mencionabas, los propios discípulos, está esta expresión, ¿no? Fueron tal vez hijos de su tiempo. Heredaban y tenían también mucho de las ideologías propias, ¿no? Del judaísmo, como tú comentabas, y aunque el espectro es bastante amplio, pero ahí en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 6, pregunta de ellos hacia Jesús, momentos antes de su ascensión: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Yo creo que no están del todo equivocados en su pregunta, porque efectivamente la llegada del Mesías algo tenía que producir. Y tú ya mencionabas, ¿no?, lo del pecado, lo que estaba afectando en esa dimensión, no necesariamente los romanos. Pero eso sin duda Jesucristo lo introdujo. Él comienza su predicación señalando la necesidad del arrepentimiento porque el reino de los cielos está cercano, y él llega a decir, está entre ustedes, o sea, es el mismo. Él mismo representa el reino de Dios que se acercaba. Por lo tanto, se puede pensar que en cierto sentido la pregunta de ellos no está del todo desubicada, pero sí, ellos todavía retienen algunos elementos propios de las expectativas de la época, del pensamiento, pero que no vienen, digamos, de una correcta lectura de las Escrituras. Creo que ahí, ¿no es cierto?, hay espacio para que se generen estas discrepancias. ¿Será que todos los cristianos piensan lo mismo acerca de la segunda venida? No, es interesante ver que a medida que esta promesa fue siendo entendida por los cristianos, comenzaron a surgir distintas maneras de percibir la segunda venida. Algunos pensaban que debía ocurrir en cualquier momento. De hecho, quizás los primeros cristianos siempre tuvieron una idea de ese tipo, ¿no? Que venía la segunda venida y que después eso iba a dar como inicio, ¿no?, el milenio, ¿no? Esos 1000 años de paz, de reino, donde Cristo reina, ¿no? Algunos lo ponían sobre la tierra, otros ponían en el cielo. Pero después, con el tiempo, aparece, por ejemplo, Agustín de Hipona, que él considera que ese milenio es la era de la Iglesia. Por lo tanto, con la venida de Cristo se inauguró el milenio, y después de los 1000 años vendría Cristo, ¿no? Por eso la llegada del año 1000 generó mucha expectativa durante ese tiempo, porque se pensaba que se estaba terminando el milenio y que Cristo podría venir. Ese concepto se le llama a veces amilenialismo, ¿no? Porque no es un milenio, digamos, posterior, o digamos que la misma era de la Iglesia es el milenio, no necesita ser literal. No es algo distinto a lo que ya experimentamos aquí. Algo muy similar es un concepto que después se desarrolló más, que se le llamó postmilenialismo, que es muy similar, solo que la idea es que a través del testimonio de los cristianos, a través de la predicación del Evangelio, se iba a transformar la sociedad, y Cristo en algún momento iba a venir a establecerse cuando ya todo esté arreglado, digamos. Cuando ya estuviéramos viviendo en un mundo exactamente, sin ninguna dificultad. Entonces, la idea es que primero vienen años de paz y después viene la segunda venida de Cristo. Eso se le llamó postmilenialismo. Pero el premilenialismo es el que estaba presente antes y que después también vamos a ver que comienza a resurgir con la predicación del Evangelio, especialmente en el siglo XIX. Así es. Y bueno, justamente como hay que hacer esa transición, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece, queridos amigos? Después de este breve instante ya continuamos junto a ustedes. Hola amigos, es un gozo poder encontrarnos una vez más en tu programa Lecciones de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración? ¿Cómo debes orar?
La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Dios me oye. Aquí encontrarás la respuesta a esa pregunta y a muchas más. Para solicitarla, solo debes escribir un mensaje al número que está apareciendo aquí en pantalla y la haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Que el Señor te bendiga. Ya estamos junto a ustedes una vez más. Gracias por permanecer con nosotros. Tenemos todavía algunos tópicos que abordar, sin duda, pero solo un pequeño alto para agradecer los saludos, el cariño que también ustedes nos expresan. José Guerrero, que nos saluda desde Barcelona, recibe también un cordial saludo desde todo el equipo acá de Nuevo Tiempo Chile. Fidencio Medina, que nos saluda desde Weatherford, Texas. No es primera vez que nuestro amigo y hermano Fidencio nos saluda. Muchas gracias por esa fidelidad a este programa, pero sobre todo al estudio de la Palabra de Dios. De la misma manera, Irina Pérez nos escribe desde San Diego, Venezuela. Ella agradece por el estudio profundo que se hace del folleto, ¿no?, que es esta guía de estudio. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias, hermana Irina. Ricas bendiciones para usted también. Y qué bueno que nos podemos unir en este lazo que nos provee la palabra de Dios. Teresa Romos extiende sus saludos desde Chillán, aquí local, aquí tiene sus estudios también, Nuevo Tiempo, desde las afueras de la ciudad de Chillán, República de Chile. Celio Cabezas también nos saluda desde Lima, Perú. Gracias por el comentario de la lección de la escuela sabática. Y finalmente, Edith Peña, también una hermana y amiga de Chile que nos escribe desde Talca y que pide la oración por su hijo. Sin duda, hermana Edith, cuente con nuestras oraciones. Cualquiera sea el momento, siempre será oportuno para unirnos por estos motivos de oración. Así que, queridos amigos, donde estén, por favor, no pierdan la oportunidad de saludar, de compartir, de generar estos espacios también en donde la palabra pueda llegar a sus amigos, a los más cercanos a ustedes. Pastor Sergio había mencionado algo. Estas verdades, aunque habían ya sido interpretadas, reinterpretadas, sobre todo por la aparente demora, ¿no es cierto? Sin embargo, se llega a un punto de inflexión. Había mencionado ahí el siglo XIX. ¿Qué elementos tal vez tienen que ser redescubiertos o precisados a contar de este tiempo y que todavía siguen un poco esta línea, ¿no?, de ideas divergentes al texto bíblico? Yo creo que un elemento importante que marca la manera en que nosotros enfrentamos el tema de la segunda venida tiene que ver con la naturaleza de la segunda venida. Porque si la segunda venida es que Jesús regresa a esta tierra para permanecer en esta tierra, como muchos cristianos lo interpretaron, que Jesús iba a venir para establecer su reino, un reino terrenal a la tierra. Entonces, bueno, esperemos a que Él venga, porque Él va a venir a arreglar todo y mientras nosotros tratemos de hacer lo mejor posible, y cuando Él venga, ahí lo escucharemos y arreglaremos todo, ¿no? Entonces, esa manera de interpretar la segunda venida de Cristo produjo cierta apatía, vamos a decir, hacia las cosas espirituales. Total, tenemos que esperar, aguantarnos aquí lo más que podamos hasta que Cristo venga. Eso por un lado, ¿no? Pensar en un reino terrenal, en un milenio terrenal, nos puede llevar a pensar de esa manera. Otro concepto que hoy es muy popular entre algunos cristianos es pensar que la venida de Cristo será de manera secreta, que en cualquier momento nosotros vamos a estar acá y de repente ciertas personas van a ser arrebatadas de manera literal, van a desaparecer. Se han hecho películas, series al respecto de esta idea, que la iglesia, digamos, aquellos que sean hijos de Dios, van a ser arrebatados por el Señor y aquí se van a quedar en un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, por un tiempo, y ahí toda una interpretación de las 70 semanas que vamos a mencionar también en algún momento. Todo eso nos lleva a darnos cuenta que es importante la mirada que nosotros podamos tener a las promesas de Cristo. Cristo prometió que Él vendría otra vez,
que lo haría de manera visible, de manera audible, y que nosotros debíamos estar preparados, porque conforme a nuestra preparación, Él nos iba a llevar con Él. Y esta predicación, esta idea, fue descubierta, digamos, o redescubierta por algunos cristianos. Sin duda siempre estuvo presente, siempre hubieron antecedentes. Estuvo en el texto bíblico, siempre estuvo allí. Uno de los, digamos, que habló de esto, por ejemplo, un tiempo que nos hablaba mucho, fue un sacerdote jesuita chileno, Manuel Lacunza, por ejemplo, que escribió un libro acerca de la venida del Mesías en gloria y majestad. Y un libro que también causó cierto revuelo al punto que llegó a ser prohibido por la Iglesia porque era algo distinto a lo que se enseñaba en general. Y es en ese contexto en donde comienzan a surgir en distintas partes del mundo cristiano algunas voces que comienzan a decir, Cristo viene, ¿no? Y también muy atentos porque habían varias profecías en el libro de Daniel especialmente, que indicaban ciertos tiempos que tenían que cumplirse. Y es en ese contexto que aparece un predicador bautista de nombre William Miller. A veces en los libros, en la literatura, aparece como Guillermo Miller, ¿no? Pero es William Miller, ¿no? Es un nombre en inglés. Y él, después de su propio peregrinaje por ciertas ideas, ¿no?, deístas, pero después de ir a la guerra y darse cuenta que el deísmo no le sirvió mucho para poder enfrentarla, entender lo que estaba pasando, él se aboca a la Biblia y comienza a estudiarla, ¿no? Comienza con una concordancia como su ayuda, buscando todo lo que la Biblia decía respecto al momento y a la manera en que Cristo vendría. Y entonces él llega a establecer primero que la segunda venida debía ocurrir antes del milenio, ¿no?, que es la manera más normal y lógica que uno puede leer Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, ¿no? Primero la segunda venida y luego el milenio. Que ese milenio también debía ocurrir en el cielo, ¿no? Porque en la segunda venida de Cristo los justos serían arrebatados allí, ¿no es cierto?, al cielo por un periodo de 1000 años, ¿no? Y que después descenderían a la tierra nueva, que sería acá en esta tierra. Y luego, ¿no es cierto?, él comienza a estudiar las profecías y a darse cuenta que hay indicadores que muestran que las profecías de tiempo del libro de Daniel se han estado cumpliendo. Hemos estudiado en otros momentos acá cómo, y aquí esta misma temporada estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de los tiempos de persecución, sí, de los 1260 días o 3 años y medio, pero William Miller se centra especialmente en Daniel capítulo 8, en donde dice que después de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Y ese fue un texto que lo desafió a él y que comenzó a intentar estudiar a qué se refería, ¿no? Y él tenía sus métodos para estudiar, que era siempre responder con lo que la Biblia decía, ¿no? La Biblia se interpreta a sí misma, entender la Biblia en su lenguaje, vamos a decir, plano, llano, sencillo, literal, a menos que el contexto indique lo contrario, poder comparar textos con temáticas similares a fin de poder tener una idea que abarque todo lo que la Biblia enseña al respecto, y así, ¿no es cierto? De esa manera él fue construyendo un concepto respecto a cómo debía ocurrir la segunda venida, ¿no?, de manera literal, visible, antes del milenio, bueno, esa idea premilenialista que se le llama contrario al postmilenialismo, que era el predominante en aquella época, y que también debía ocurrir, ¿no es cierto?, a fin de poder realizar una purificación, por así decirlo, como dice, o sea, como dice el texto. El texto dice aquello. Pero claro, tú mencionas, él tenía su Biblia, tenía la concordancia, de tal manera que un concepto o palabra, tal vez en vez de definirla por el diccionario que uno tenga a la mano, uno busca esa misma palabra en el texto bíblico para ver cómo es que la Biblia usa y acuña ese significado. Excelente todo eso ahí de William Miller, pero también pareciera que él estaba un poco con los sesgos propios de cómo se entendía
este concepto de la purificación, porque es por ahí, por esas ideas que él ya tenía, que él llega al parecer a una conclusión equivocada, ¿no es cierto?, de qué significaba esto, qué significaba que el santuario fuera purificado, como lo señala el versículo 14. Y el santo le respondió por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo, dice aquí esta versión, el santuario será purificado, será restaurado. Entonces, si yo presupongo que esa purificación va a ocurrir aquí en la tierra y otros textos nos señalan que la tierra será purificada por fuego, entonces yo hago una conexión que no necesariamente la visión dada en el libro de Daniel está haciendo. Así que tal vez lo que él hizo nos deja un excelente modelo de cómo estudiar la Biblia, meticuloso, libro por libro, que se interprete a sí misma, definir términos y conceptos a la luz de la Escritura, pero también nos señala un peligro en el que nosotros también podemos caer, cuando ideas que ya tenemos las queremos de alguna manera imponer. Y ahí está el peligro también de querer interpretar la profecía antes que se cumpla a veces también, ¿no? Porque hay por supuesto que nosotros creemos que la profecía se va a cumplir, nosotros entendemos que el Señor ha dicho claramente, pero hay muchas cosas que el Señor dejó para que nosotros creamos cuando se cumpla. Las sepamos reconocer cuando ocurren. Exactamente. Entonces, bueno, hay cosas interesantes en Daniel. El libro de Daniel se ha estudiado otras veces. Daniel está lleno de profecías, de símbolos. Básicamente Daniel sigue una estructura histórica apocalíptica, ¿no es cierto?, que va mostrando cómo van ocurriendo ciertos imperios y aparecen allí, ¿no es cierto?, símbolos proféticos que William Miller, y siguiendo a los historicistas de su tiempo, ¿no es cierto?, en aquel tiempo había una manera de interpretar las profecías que venía desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Una escuela historicista de interpretación en donde se considera, ¿no es cierto?, que Daniel está hablando de imperios mundiales, pero que también decía que desde el tiempo en que él estaba, Daniel escribe el capítulo 8 ya en tiempos en que el reino medo-persa está comenzando a surgir como la nueva potencia. La nueva potencia. Está a punto ya de derrocar a Babilonia. Correcto. Entonces, él le dice que desde aquel momento, desde aquel tiempo, hasta la purificación del santuario van a pasar 2300 tardes y mañanas. Entonces, él comienza a decir, bueno, esta purificación tiene que ser la segunda venida, como bien mencionabas tú. Ahora el asunto era marcar dónde comienza esta profecía, porque tú puedes decir 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y es ahí donde él hace la conexión que nos parece correcta entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel. Sí, de hecho, Daniel termina, si uno lee el último versículo del capítulo 8, yo, Daniel, me sentí agotado, verso 27, me sentí agotado y enfermo algunos días, después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Ahora, si alguien ya leyó el versículo 8, o sea, el capítulo 8, hay muchas respuestas que sí se le dan a Daniel. Hay muchos detalles que sí se le interpretan. Así que, ¿qué está queriendo decir Daniel con no tenía la interpretación de la visión? Claramente le quedó un vacío sobre un tema en particular, y eso aparece en el capítulo 9, en donde se le habla sobre justamente este diálogo entre estos dos santos y este tópico de las 2300 tardes y mañanas. Porque todo lo demás de la visión, lo que representaban los animales y todo eso, el propio ángel ya se lo interpretó. Pero él queda, imagínate lo que tú has mencionado, desde la época de los medos y persas, él entiende de que este no es un tiempo de días literales y por eso queda tan enfermo, porque ¿cómo tanto tiempo va a faltar lo que en su corazón representaba tal vez lo que ocurriera en el templo de Jerusalén, la restauración de su ciudad, de su templo, luego del exilio? Y Dios, sin embargo, le presenta algo ahora en el ámbito de lo celestial, en un plazo de tiempo que él no puede dimensionar.
con razón queda enfermo. Claro, y más encima quizás retrocediendo un poquito, el versículo 26 le dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Es como diciendo, no te preocupes, esto falta para que se cumpla. Y por lo mismo no son días literales. Si uno hubiese entendido que eran días literales, no importa. Esta explicación no encajaría, sin embargo es así. Y claro, el capítulo 9 viene a llenar ese vacío y generar esa explicación, bueno, cuándo comienza el periodo. Y por lo tanto uno ve allí, a contar del versículo tal vez 22, las palabras de Gabriel, este ángel comisionado por Dios para atender la plegaria, las inquietudes de Daniel. Él justamente le señala a contar de ahí, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. O sea, voy a darte aquellos detalles que faltaron. Se me ha comisionado para aquello. Y luego entonces a contar del versículo 24 tenemos este periodo de las 70 semanas, que a la luz de lo que estaba ya planteado en el capítulo 8, marcaría el inicio de este periodo mayor de las 2300 tardes, pero habría un periodo inicial con el cual se daría inicio llamado a las 70 semanas. Vamos a ir a la pausa y tenemos todavía este último bloque para ahondar sobre esto, porque entendiendo correctamente esto, a la luz de la Escritura, podemos entender un poco en qué erró Miller, cómo evitar también caer en el mismo error y qué es lo que realmente se estaba comunicando ahí en relación a todos estos temas que nosotros estamos viendo, sobre todo en el marco del gran conflicto. Así que, queridos amigos, ya estamos junto a ustedes después de esta pausa. Hola amigo, no importa si eres ateo, agnóstico o religioso, reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Es por eso que queremos invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. La haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con la fascinante tarea de tratar en este último bloque de explicar lo que es para muchos cristianos tal vez uno de los pasajes más complejos, entender los plazos, los periodos. Estaba esta pregunta ya circulando, ¿cuándo es que empieza este periodo? Vamos a leer aquí entonces versículos 24 y 25 y de ahí te dejo la palabra. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo, dice esta versión, otras versiones varían. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Sigue la explicación completando la última semana que falta respecto al Mesías, pero como inicialmente nos interesa saber el punto de partida, ahí está, has de saber entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. ¿En qué época nos estamos moviendo? ¿A qué año tal vez podemos llegar? Quizás antes de contestar esa pregunta, recordar algo que también tratamos en uno de los programas anteriores, que tiene que ver con la manera de entender la profecía apocalíptica que utiliza el principio de día por año. Creo que ya en algún momento lo tratamos eso. Y William Miller y los intérpretes historicistas aplican el principio de día por año tanto a los 2300 tardes y mañanas como también a las 70 semanas. O sea, en el que cada día es un año, ¿no? 2300 días son 2300 años,
70 semanas, que son 490 días, son 490 años. Y dice aquí el versículo 24 que hay 70 semanas, o sea, 490 días o años, que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, recordemos un poco el contexto de lo que se está hablando acá. Dijimos que en el capítulo 8, Daniel escucha que van a pasar 2.300 tardes y mañanas, 2.300 días, 2.300 años para que el santuario sea purificado. Y él queda espantado, dice, a causa de la visión, porque él estaba esperando el momento en que el templo de Jerusalén fuese restaurado, reconstruido y comience nuevamente sus actividades, ¿no? Que tenía que realizar. Y escucha que esto no va a ocurrir hasta 2.300 tardes y mañanas o años. Entonces él queda y dice, ¿pero cómo puede ser? Y en el capítulo 9 él aparece al principio estudiando las profecías de Jeremías, donde Jeremías dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los judíos, regresarían a Jerusalén del exilio babilónico después de 70 años. Entonces, obviamente no le cuadra, ¿no? Entre 70 años y a 2.300 hay una clara diferencia. Y ahí es donde él comienza a orar y pedir que el Señor le dé sabiduría, le muestre cómo entender esto. Entonces ahí le aparece Gabriel, el ángel, que viene a anunciar. Y esto es muy significativo que haya sido Gabriel, ¿no? El que viene a dar esta respuesta, porque Gabriel aparece aquí y luego aparece también para anunciar uno de los cumplimientos de esta misma profecía, que lo vamos a mencionar inmediatamente. Entonces Gabriel viene y le dice, mira, no te preocupes, hay 70 semanas que están determinadas o que están cortadas, ¿no? La palabra que se utiliza allí para poder explicar dice que de ese tiempo largo, en realidad lo que está diciendo, esos 2.300 años, van a haber 70 semanas o 490 años que es el periodo que tú tienes que preocuparte, ¿no? Que están destinadas para tu pueblo. El otro es una cuestión más cósmica, más superior, que es para muchos días, le dice al final del capítulo 8. Pero dice que de esas 2.300 tardes y mañanas hay 70 semanas, 490 años, que están dedicadas o separadas para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, digamos, el pueblo judío. Y durante ese tiempo, ¿qué pasaría? Están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos, y que también dice después para restaurar y edificar Jerusalén, y se menciona la edificación de la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, noten ustedes que ya está hablando de lo que le interesaba a Daniel. ¿Cuándo vamos a regresar a Jerusalén para poder restaurar? Entonces aquí hay un claro indicador de tiempo. Dice que el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Ah? Por eso decía yo, es importante y relevante que sea el Gabriel el que está diciendo esto, el ángel Gabriel, porque Gabriel es el que está anunciando que vendría el Mesías, y es Gabriel el que después se le aparece a María y le dice que el tiempo se está cumpliendo. O sea, él está íntimamente ligado al anuncio y al cumplimiento de esta profecía. Se está anunciando la restauración de Jerusalén, pero también, ¿no es cierto?, se está anunciando la venida del Mesías. Entonces, dice que esto comienza con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y ese es un tema que, si nosotros comenzamos a revisar la historia y la Biblia, porque en la Biblia aparecen también varios edictos o decretos que fueron dando los reyes del imperio medo-persa, que indicaban algún tipo de ayuda para la nación judía y para la reconstrucción de Jerusalén. Tenemos un primer decreto de Ciro, ¿no es cierto?, que con el que termina, creo, Segunda de Crónicas, y aparece también en el primer capítulo de Esdras, aparece este decreto de Ciro. Pero ahí es un decreto general,
en donde simplemente se dice que todos los que están ahí en Babilonia y que están en ese sector pueden regresar a sus lugares de origen, ¿no? Y ahí está el primer retorno de judíos con Zorobabel, que vienen a Jerusalén. Pero todavía no se dice nada acerca de la reconstrucción. Después, ¿no es cierto?, está el edicto de Darío, ¿no es cierto?, en donde también lo que se viene a hacer es reconfirmar lo que ya estaba dicho. Básicamente la libertad de regresar. Exactamente, ¿no? Pero es con Artajerjes que ya hay una declaración y hay un financiamiento y hay una indicación de que tienen que ir a reconstruir, tienen que ir a trabajar para construir el muro y la ciudad y todo, ¿no es cierto? Y hay financiamiento y hay una ayuda. Salvoconducto para que vuelvan y regresen sin ningún problema. El respaldo, porque iba a haber oposición. Correcto. Alrededor habían pueblos, mini naciones, ciudades, estados, que no les convenía que Jerusalén fuera reconstruida. Y que le hicieron la guerra desde el principio a los judíos que regresaron. Entonces fue muy difícil. Pero es gracias a Artajerjes en que este trabajo puede comenzar a realizarse. ¿Ya? Entonces, cuando uno identifica allí cuándo fue este decreto, ¿no? Los estudiosos, William Miller entre ellos, determina que el inicio de este evento, que es la salida de la orden para ir a restaurar Jerusalén, tuvo que haber ocurrido en el 457 antes de Cristo. ¿Ya? Lo que marcaría el inicio de estas 70 semanas que están cortadas, determinadas para el pueblo y que también, ¿no es cierto?, están cortadas de un periodo mayor que es 2300. Y está reservado para el pueblo. Y nunca hay que olvidar, no es equivocado decir que Jesús es el Mesías del pueblo judío. O sea, las escrituras están siendo recibidas, son profetas judíos, o también sirviendo en el norte, en Israel, varios de ellos, pero son sus escrituras, es el legado que le están dejando al mundo. Por eso Pablo puede decirle, y Jesús también lo señala, ¿no? La salvación viene de los judíos, es en ese sentido. Pero evidentemente esto alcanza a todo el mundo, la salvación es para todo el mundo, pero el pueblo debía ahora tener este tiempo, o podía tener este tiempo, para estar en condiciones de recibirlo, para estar en condiciones de entender su llegada y aceptarlo como tal. Por eso esto que viene como una respuesta a la propia oración de Daniel, una preocupación de su pueblo, una preocupación por su ciudad, por los errores que ellos han cometido. Esta respuesta de estas 70 semanas viene también a ser una respuesta de aliento, de que no todo se ha acabado para ellos y que el Mesías vendrá y ellos tienen todavía la posibilidad de recibirlo como tal. Algo que tristemente los evangelios nos muestran no ocurrió, fue más bien oposición y demás. Pero claro, como tú señalas, esta fecha coloca, ¿no es cierto?, en acción los plazos hasta el Mesías príncipe, que sería el día en donde, o el momento en el que Jesucristo desciende a las aguas, es ungido ahí por el Espíritu Santo, de ahí Mesías, ungido, y comienza su ministerio público, hasta los demás detalles que nos da la profecía respecto a la muerte de Jesús en el transcurso de la última semana. A la mitad de esa última semana cesarían justamente las ofrendas y los sacrificios, porque el sacrificio por excelencia sería allí entregado. Ahí nuestros amigos ya han podido ver, ¿no es cierto?, una pequeña gráfica, una representación visual de esto mientras dialogábamos, cómo estas 70 semanas están articuladas con un periodo mayor, pero estas 70 semanas tienen tal vez su punto de validación justamente con la venida del Mesías. Tenemos la fecha, que sin duda es comprobable arqueológicamente incluso, pero la cruz pareciera que es el ancla de esto. Y por lo tanto, con este primer periodo firmemente anclado en torno a la cruz, podemos confiar en el resto de los eventos que quedan, pero que todavía no proyectan la segunda venida, sino ciertos plazos que habría en el cronograma de Dios. Y es ahí donde Miller tal vez se anticipó demasiado, porque la profecía nunca tuvo en mente
hablar acerca de la segunda venida, sino lo que Jesucristo efectivamente haría por nosotros en otro santuario que no era esta tierra. Y ahí estuvo su problemática. Pues bien, mucho de esto lo vamos a poder desarrollar sin duda en el siguiente capítulo, pero con lo visto hasta aquí, qué desafío, qué invitación, qué tipo de reflexión tal vez necesitamos nosotros realizar como cristianos, como hijos de Dios, entendiendo los tiempos, entendiendo tal vez estas mismas interrogantes o angustias que tuvieron los discípulos, que han tenido otros cristianos. ¿Por qué tarda el Señor? ¿Por qué tarda tanto en venir? O cómo entender siquiera más bien qué busca resolver la segunda venida. Te dejo el tiempo ahí para diálogo con nuestros amigos. Queridos amigos, nosotros hemos visto cómo William Miller, al estudiar la palabra, descubrió la hermosa y bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Él pensó que iba a ocurrir en sus tiempos. Vamos a ver más adelante que él cometió un error en su interpretación, pero lo precioso que él descubrió fue que la Biblia mostraba un cronograma profético que se había estado cumpliendo de manera precisa, de manera clara. Jesús había venido en el tiempo que estaba convenido, había una obra que Jesucristo había realizado en la cruz del Calvario y que ya se había cumplido en la primera venida y que ahora podemos esperar con certeza y seguridad la segunda venida de Cristo para encontrarnos con Jesús. Querido amigo, es momento también de que nosotros podamos confiar en las promesas de Dios. El Señor prometió que vendría una primera vez a morir por nuestros pecados, Él lo hizo. Y ahora también prometió que todos aquellos que crean en Él, acepten su sacrificio en la cruz, Él los vendría a buscar por segunda vez. ¿No es esa una promesa hermosa? ¿No es tiempo de poder creer en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios y esperar al Señor también para encontrarnos con Él cuando Él venga a buscarnos? Si ese es tu deseo, yo te invito a que puedas orar conmigo en este momento para poder buscar la presencia de Dios en nuestros corazones. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la promesa que dejaste allí de venir a rescatarnos. Sabemos que tú ya has cumplido tu palabra al venir y enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y ahora Él ha prometido que vendrá por segunda vez a buscar a aquellos que han aceptado y han creído en lo que Él hizo por nosotros. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a estar preparados para ese momento, que podamos anhelar, que podamos aguardar con ansias, con gozo, aquel momento en que tú vengas a buscar a tus hijos. Bendice a cada uno de nuestros televidentes, bendice a los que están escuchando este mensaje, de manera que ellos también puedan reforzar esa fe, tener esa fe de esperar a Jesucristo muy pronto en las nubes de los cielos, viniéndonos a buscar. Bendícenos ahora y siempre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Sergio, por la invitación, por el desafío. Y sin duda hemos podido recorrer varias ideas y tópicos, pero quedan algunos de estos pendientes para el episodio de la próxima semana, así que los dejamos invitados. ¿Qué faltó en la interpretación de Miller? ¿Cómo podemos nosotros entender correctamente a la luz de la evidencia bíblica? Esa es la invitación que les dejamos, así que será hasta el próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.